Un multimillonario le preguntó a una camarera sobre su mano quemada. Ella dijo, mi papá hizo esto. Luego hizo algo increíble. ¿Y si un solo momento de bondad pudiera cambiar el rumbo de 2 vidas para siempre? Lisa Chen limpió la mesa de la esquina en MPHYS Diner por tercera vez esa noche. Su mano izquierda, llena de cicatrices, temblaba ligeramente mientras trabajaba. Las marcas óseas, que se retorcían en su palma y dedos, contaban una historia que nunca había compartido con nadie. Una historia de gritos a medianoche, promesas rotas y un padre cuya ira ardía más que la estufa contra la que él presionaba su mano cuando ella tenía 12 años. A los 34, había aprendido a ocultar las cicatrices bajo mangas largas y ángulos cuidadosos, sirviendo café y sonrisas a desconocidos, que nunca se fijaban lo suficiente como para ver el dolor que cargaba. Pero esta noche era diferente. Esta noche, un hombre con un traje caro estaba sentado solo en ese reservado de la esquina, observándola con ojos amables que parecían verlo todo, incluyendo la verdad cuidadosamente oculta sobre una mano lesionada. Ella no sabía que este encuentro inesperado se convertiría en el punto de inflexión que había estado esperando toda su vida. ¿Desde dónde nos ves esta noche? David Morrison había amasado su fortuna en el sector tecnológico, creando software para ayudar a los hospitales a gestionar la atención al paciente de forma más eficiente. A los 42, había aprendido que el verdadero éxito no se medía en opciones sobre acciones ni en reuniones de directorio, sino en los momentos de tranquilidad en los que uno realmente podía marcar la diferencia en la vida de alguien. Esta noche, se había detenido en el restaurante Murphy's de camino a la ciudad, buscando nada más que un café y unos minutos de paz lejos del mundo corporativo que consumía la mayor parte de su tiempo. Lisa se acercó a su mesa con la eficiencia propia de la práctica, con la mano derecha firme mientras servía el café y mantenía la izquierda cuidadosamente apartada de su vista. Había perfeccionado este baile a lo largo de los años, atendiendo a los clientes mientras se protegía de las miradas curiosas, o quizás de la lástima que éstos sentían. ¿Le puedo ofrecer algo más?, preguntó con voz cálida a pesar del cansancio que se reflejaba en sus ojos. Sí, la verdad es que sí, dijo David en voz baja, notando cómo apoyaba más una mano que la otra. Me preguntaba si podría recomendarme algo. Es mi primera vez aquí y todo en el menú tiene una pinta increíble. Lisa sonrió sinceramente por primera vez esa noche. La tarta de manzana es casera. La señora Murphy, la dueña, usa la receta de su abuela. Es como recibir un abrazo de alguien que de verdad se preocupa por ti. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Es decir, está buenísima. David rió entre dientes. Eso suena perfecto, y me gustaría saber más sobre este lugar si no te importa compartirlo. Se siente especial. Aquí. Mientras Lisa se acercaba a buscar su pastel, sintió algo cambiar en su interior. La mayoría de los clientes apenas la notaban, tratándola como un ruido de fondo en sus vidas ajetreadas. Pero este hombre la escuchaba cuando hablaba, y su pregunta parecía provenir de un interés genuino, más que de una obligación cortés. Cuando regresó con un pastel, se encontró quedándose en su mesa. Más de lo necesario. Murphy's ha estado aquí durante 38 años, dijo, bajando inconscientemente la guardia. La señora Murphy me contrató cuando nadie más lo hizo. Dijo que todos merecían una segunda oportunidad, aunque no pudieran explicar cómo había sido su primera oportunidad. Se dio cuenta de nuevo, preguntándose por qué. Estaba compartiendo detalles personales con un completo desconocido. David le dio un mordisco al pastel y cerró los ojos con satisfacción. Tenía razón sobre esta receta, y claramente tenía razón sobre ti. 2. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 años, respondió Lisa, ajustándose instintivamente la manga. Ha
Ha sido un buen lugar para mí. Fue entonces cuando sucedió. Al extender la mano sobre la mesa para rellenarle el café, la manga se le enganchó en la esquina del dispensador de servilletas y se le subió, dejando al descubierto las cicatrices retorcidas que cubrían su mano izquierda. Retiró el brazo de inmediato, enrojeciendo por la vergüenza y algo más profundo, la vieja vergüenza que nunca se desvaneció del todo. No importaba cuántos años pasaran, la expresión de David no cambió en absoluto. Oh, disgusto, como había esperado. En cambio, sus ojos se llenaron de una comprensión serena, que la dejó sin aliento. Lo siento, susurró, jugueteando con la manga. Debí haber tenido más cuidado. No tienes por qué disculparte, dijo él, con suavidad. Pero tengo que preguntarte. Y, por favor, no te sientas obligada a responder. ¿Cómo pasó eso? Lisa se quedó paralizada, sus defensas cuidadosamente construidas, derrumbándose al encontrarse con su mirada paciente. Por primera vez en 6 años, alguien le había hecho una pregunta que a la vez temía y deseaba desesperadamente responder. La mano de Lisa tembló al dejar la cafetera, y su respiración se volvió entrecortada, con jadeos superficiales. Nadie le había preguntado nunca, directamente por las cicatrices. En 6 años, de atender a cientos de clientes, la gente fingía no darse cuenta o la miraba, con una curiosidad incómoda antes de desviar la vista. Pero la pregunta de David quedó suspendida en el aire, con una paciencia amable, libre de juicios o prejuicios, anhelando una tragedia. Yo, comenzó, pero se detuvo, mirando a su alrededor el restaurante casi vacío. La señora Murphy estaba en la cocina, y el único otro cliente era un anciano que leía el periódico a 3 pisos de distancia. Mi papá hizo esto, susurró, la palabra sonando extraña y peligrosa después de tantos años de silencio. La mandíbula de David se tensó, casi imperceptiblemente, pero su voz se mantuvo suave. Cuando tenías 12 años, dijo Lisa, sorprendida por su propia honestidad. Había estado bebiendo y yo, sin querer, rompí su taza de café favorita. Dijo que necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, así que no pudo terminar la frase. Pero no hacía falta. Eso no fue una consecuencia, dijo David con firmeza. Eso fue abuso, y no fue tu culpa. Lisa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en meses. Todo el mundo siempre dice eso, pero si no hubiera roto la taza, si hubiera tenido más cuidado. Se dio cuenta de que estaba recayendo en el viejo patrón de autocrítica que había moldeado su forma de pensar durante más de 2 décadas. Lisa, dijo David, y oír su nombre de sus labios fue como un salvavidas. ¿Puedo contarte algo? Crecí en hogares de acogida. Estuve en 7 hogares diferentes antes de cumplir los 18. 3 de esos hogares eran con familias que creían que el miedo era el mejor maestro. Pasé años pensando que de alguna manera merecía lo que me pasó. Que si hubiera sido una niña mejor, más agradecida, más callada, más invisible, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Lisa lo miró fijamente, viendo algo en su expresión que reflejaba su propio dolor oculto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El tiempo, la terapia y conocer a personas que me mostraron lo que es el amor verdadero, dijo. Personas que demuestran que la bondad no tiene por qué doler. Esa seguridad no es algo que debas ganarte con un comportamiento perfecto. Las palabras le dolieron como un golpe físico, pero en lugar de dolor, sintió algo que no supo definir. Una pequeña chispa de esperanza que creía extinta hacía años. Nunca le he contado a nadie toda la verdad, admitió. ¿Cuándo? Me preguntan por las cicatrices. Suelo
Decir que fue un accidente de cocina. Eso debe ser agotador, dijo David con profunda comprensión, guardar ese secreto, protegiendo a todos los demás con la verdad. Mientras tú lo llevas sola. Lisa asintió, y finalmente las lágrimas brotaron. Ni siquiera se lo conté a la señora MPHY, y ella ha sido como una madre para mí. Tenía miedo de que me viera. De forma diferente, como si fuera un objeto dañado. O algo así. No estás dañada, dijo David con tranquila convicción. Eres una superviviente. Hay una diferencia. Si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video. Historias como la de Lisa nos recuerdan que la sanación comienza cuando encontramos el valor para decir nuestra verdad. Mientras Lisa se secaba las lágrimas con su mano buena, David metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Pero no era una tarjeta cualquiera, con las palabras en relieve en la parte superior. Fundación Morrison, sanando a través de la esperanza. A Lisa se le cortó la respiración al leer el subtítulo, apoyando a sobrevivientes de violencia doméstica y traumas infantiles. ¿Qué es esto?, susurró, sintiendo como su mundo se tambaleaba al darse cuenta de que este encuentro no era una coincidencia. Lisa miró fijamente la tarjeta, con la mano temblando mientras leía las palabras de nuevo. Fundación Morrison, sanando a través de la esperanza. La elegante caligrafía pareció difuminarse, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Usted dirige una fundación para personas como yo. David asintió, con una expresión amable pero seria. Hace 5 años, yo decidí usar mis recursos para ayudar a personas que habían experimentado lo que ambos habíamos vivido. La fundación ofrece terapia, capacitación laboral, vivienda segura y atención médica para los sobrevivientes. Hemos ayudado a más de 3.000 personas a comenzar una nueva vida. Pero viniste aquí por accidente, dijo Lisa. Confusión, mezclada con incredulidad. Esto es solo un restaurante cualquiera en un camino secundario. En realidad, no fue un accidente, admitió David, inclinándose hacia adelante. La señora Murphy me llamó hace 3 semanas. Ha sido una de nuestras colaboradoras discretas durante años, enviando pequeñas donaciones y ocasionalmente, recomendándonos a personas que necesitaban ayuda. Me habló de una joven que había contratado, que nunca hablaba de su pasado, que trabajaba más duro que nadie que hubiera conocido y que tenía cicatrices que contaban una historia que temía compartir. Lisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La señora Murphy te llamó para hablar de mí. La traición dolió como un golpe físico. Ella había, no, ¿verdad? Estaba preocupada por ti, dijo David rápidamente. Dijo que has estado teniendo pesadillas que te dejan agotada durante tus turnos. Que te sobresaltas cada vez que alguien habla demasiado alto. Que has estado hablando de irte de la ciudad porque tienes miedo de algo. Te quiere como a una hija, Lisa. Solo quería asegurarse de que supieras que tienes opciones. La mente de Lisa repasó el último mes. Había estado teniendo pesadillas otra vez. Sueños vívidos donde la voz de su padre la llamaba desde la oscuridad, donde el olor a piel quemada le llenaba las fosas nasales hasta que despertaba jadeando. Y sí, le había comentado a la señora Murphy que estaba pensando en mudarse a otro lugar, empezar de cero. Cuando nadie conocía su historia. Ha estado llamando al restaurante, susurró Lisa. La verdad se le escapó antes de que pudiera detenerla. Mi padre me encontró de alguna manera y ha estado llamando, diciendo que quiere enmendar las cosas. Eso ha cambiado. Pero yo sé que él no ha cambiado. La gente como él no cambia. La expresión de David se ensombreció. ¿Cómo te encontró? No. Lo sé. Me he mudado 6 veces en 15 años. Siempre he pagado en efectivo.
Nunca he usado tarjetas de crédito ni redes sociales. Pero de alguna manera me localizó. Sabe dónde trabajo. Probablemente sabe dónde vivo. Lisa se abrazó a sí misma, sintiéndose pequeña y vulnerable a pesar de estar rodeada por la familiar calidez del restaurante. No tienes que afrontar esto sola, dijo David con firmeza. La fundación cuenta con recursos legales, casas seguras y medidas de seguridad. Podemos ayudarte a desaparecer de verdad esta vez, con una nueva identificación, un nuevo comienzo, en un lugar donde él nunca te encontrará. Lisa miró a su alrededor en la cafetería, a las colchas hechas a mano que la señora Murphy había colgado en las paredes, en una barra manchada de café, donde había encontrado su primer hogar verdadero en la cafetería de la esquina donde los clientes habituales sabían que debían pedir tarta extra porque Lisa siempre se ahorraba la porción más grande. Pero esta es mi vida, dijo con la voz quebrada. Este es el primer lugar donde me he sentido segura. No quiero encontrarme con el topo. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Entonces, nos aseguraremos de que no tengas que hacerlo, dijo David con voz llena de tranquila determinación. Es hora de que tu padre aprenda que sus acciones tienen consecuencias. 2 semanas después, Lisa estaba en la sala de conferencias de las oficinas legales de la Fundación Morrison, rodeada de más apoyo del que jamás hubiera imaginado. David reunieron un equipo que incluía a una consejera especializada en traumas, una defensora legal, un investigador privado y a la detective Carol Stevens de la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía de la ciudad. Por primera vez en su vida adulta, Lisa no se enfrentaba a la presión de un demonio. Hemos estado rastreando las comunicaciones de tu padre, explicó la detective Stevens, extendiendo fotos y documentos sobre la mesa de conferencias polaca. Ha estado usando a un investigador privado para localizarte y ha violado varias órdenes de alejamiento en otros estados. Esto no se trata de reconciliación. Se trata de control. Lisa sintió un nudo en el estómago, pero en lugar de la familiar impotencia que solía acompañar los pensamientos sobre su padre, sintió algo nuevo. Ira. Ira pura y justa contra un hombre que había pasado 34 años de su vida robándole la paz. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Tenemos varias, respondió Jennifer Walls, la abogada de la fundación. Primero, podemos conseguirle una orden de alejamiento inmediata. Segundo, el detective Stevens tiene pruebas suficientes para arrestarlo por acoso, en violación de órdenes judiciales previas. Tercero, el equipo de seguridad de la fundación puede garantizar su seguridad mientras se desarrolla el proceso legal. David observó atentamente a Lisa mientras asimilaba la información. La decisión es completamente suya, Lisa. Si desea mudarse, podemos hacerlo de forma segura y permanente. Si desea quedarse y luchar, también la apoyaremos. No hay una decisión equivocada. Lisa pensó en la señora Murphy, quien la abrazaría con fuerza cuando supiera la verdad y se disculpara por llamar a la fundación sin permiso, aunque fue lo mejor que alguien había hecho por ella. Pensó en los clientes habituales que habían notado su mejoría de ánimo en las últimas 2 semanas, y comentaban lo mucho más radiante que parecía su sonrisa. Pensó en el pequeño apartamento encima de la panadería donde por fin se sentía lo suficientemente segura como para dormir toda la noche. Estoy harta de huir, dijo finalmente. Durante 22 años, he estado mudándome de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo. Me robó la infancia, pero no dejaré que me robe también el futuro. El detective Steven sonrió, con aprobación. En ese caso, tenemos un plan. Mañana a las 9.
Su padre será arrestado en su hotel. Tendremos agentes de paisano en el restaurante de su apartamento hasta que esté detenido. La orden de alejamiento se entregará junto con la orden de arresto. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Lisa miró a David, el desconocido que se había convertido en su defensor y amigo, quien le había demostrado que tener dinero no convertía automáticamente a alguien en egoísta o cruel. ¿Por qué?, le preguntó en voz baja. ¿Por qué hiciste todo esto por alguien a quien apenas conoces? La expresión de David se suavizó. Porque hace 20 años, alguien lo hizo por mí. Una trabajadora social llamada Grace Martínez vio potencial en un joven de 18 años en acogida, enojado, y lo ayudó a conseguir una beca para la universidad. Ella creyó en mí antes de que yo mismo creyera en mí. La fundación existe porque aprendí que la sanación no se trata solo de recuperarse de un trauma. Se trata de devolver la bondad que te salvó. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. Mientras se preparaban, al salir de la sala de conferencias, Lisa sintió algo que no había experimentado desde la infancia, la absoluta certeza de que el mañana sería mejor que el hoy. 6 meses después, Lisa estaba detrás del mostrador en la cafetería de MPHI. Pero todo había cambiado. Las cicatrices en su mano izquierda seguían ahí. Siempre estarían, pero ya no las escondía bajo mangas largas. Ahora las lucía con orgullo, como insignias de supervivencia, prueba de que había soportado lo peor que la vida podía ofrecer y que era mucho más fuerte. La señora Murphy la había nombrado oficialmente subgerente, y la cafetería nunca había estado tan concurrida ni había sido tan acogedora. David se había convertido en un cliente habitual, que pasaba cada pocas semanas a comer tarta de manzana mientras charlaban. Su relación había evolucionado de salvadora y superviviente a algo más profundo, una amistad genuina basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida. Él nunca la había hecho sentir como un caso de caridad o un proyecto que arreglar. La mesa 6 pregunta por ti, concretamente por Jenny, la nueva camarera a la que Lisa había formado. Dijeron que te habían oído contar las mejores historias. Mientras trabajabas, Lisa sonrió al reconocer a la pareja mayor que llevaba 3 décadas viniendo a MPHI. Se habían convertido en unos de los mayores defensores, difundiendo la cálida atmósfera del restaurante y la extraordinaria joven que hacía que todos se sintieran como en casa. Mientras se acercaba a su mesa, Lisa vio su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba se parecía poco a la persona asustada y destrozada que había ocultado sus cicatrices 6 meses atrás. Esta mujer se mantenía erguida, hablaba con claridad y se enfrentaba al mundo con los ojos abiertos y un corazón sincero. Señor y señora Chen, dijo cálidamente, usando el apellido que había recuperado legalmente como parte de su proceso de sanación. ¿Cómo están hoy? Maravilloso, respondió la señora Chen. Justo le estábamos contando a nuestro nieto sobre usted. Él empieza la universidad el próximo otoño y estaba nervioso por independizarse por primera vez. Dile que ser valiente no significa no tener miedo, dijo Lisa, acomodándose en la mesa frente a ellos. Significa hacer lo correcto incluso cuando te tiemblan las manos. Su padre había sido condenado a 2 años de prisión por acoso y violación de órdenes de alejamiento. Más importante aún, Lisa había testificado en la audiencia de sentencia, no por venganza, sino para cerrar ese capítulo. Lo había mirado a los ojos y le había dicho que sus acciones eran consecuencias, que se negaba a seguir cargando con su ira. La niña de 12 años a la que le habían quemado la mano. Por fin podía descansar. La Fundación Morrison se había expandido para
Incluir un programa específico para sobrevivientes dispuestos a compartir sus historias. Lisa se había convertido en su primera consejera, utilizando su experiencia para ayudar a otras personas a encontrar el valor para decir su verdad y recuperar sus vidas. Al caer la tarde y comenzar el ajetreo de la cena, Lisa se movía por el restaurante, con una gracia natural, llevando consigo platos e historias a partes iguales. Ella seguía trabajando en Murphy's porque le encantaba, no porque estuviera huyendo de la vida. La diferencia lo era todo. David entró justo cuando ella estaba entrenando a un nuevo voluntario de la fundación, y sus miradas se cruzaron a través del abarrotado restaurante. Él sonrió y señaló su mesa habitual, sabiendo que ella encontraría tiempo para charlar antes de que se fuera. Estos dos se habían convertido en parte de su nueva normalidad, rodeada de personas que habían elegido estar en su vida, no porque la criticaran o quisieran salvarla, sino porque realmente disfrutaban de su compañía. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más. A veces, los cambios más extraordinarios comienzan con un simple acto de bondad de alguien que ve nuestro valor cuando nosotros mismos no podemos verlo. Gracias por acompañar a Lisa en su camino hacia la sanación.